Según la Escritura, no existe el purgatorio. Cuando alguien muere, llega inmediatamente a la presencia de Dios. Por ejemplo, nosotros podemos ver que el ladrón que estaba a la derecha, de cuando estaba siendo crucificado Cristo, cuando estaba crucificado, le dijo: conmigo estarás inmediatamente en el paraíso. Y también en Eclesiastés 12:7 nos dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué pasa cuando llega uno con Dios? En Hebreos 9:27 nos dice que al estar allá habrá una horrenda expectación de juicio, de manera que está establecido que muramos y después el juicio, y después de esto el juicio, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después del juicio. Entonces vemos ahí que inmediatamente vamos a rendir cuentas con el Señor. Y muchas veces decimos: en paz descanse. Entonces no hay seguridad. El que muere en el Señor, en Apocalipsis dice: bienaventurados los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, porque descansarán, pero siguen sus obras. No es que en paz descanse, es una realidad que descansan los que mueren en el Señor. Pero, ¿qué enfrentamos? De acuerdo a la Biblia, el juicio. Hebreos 10:27 nos dice: una horrenda expectación de juicio. Una horrenda expectación de juicio habrá en ese juicio. Ese juicio, pues, es una horrenda expectación. Sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero hay un mediador, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Yo pagué la deuda, pero el que no, le espera el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hervor de fuego, lo dice la Escritura. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la iglesia de Roma? ¿A los tatarabuelos? ¿A los romanos? Dice Isaías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle. Lucas 16 nos habla también de versículo por versículo, podemos ver qué es lo que pasó allí con el mendigo. En Lucas 16:22 nosotros leemos que fue llevado el mendigo cuando murió a la presencia del Señor, y también el rico. En Lucas 16:22 vamos a leerlo nuevamente. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora te es consolado aquí y tú atormentado. Este es el juicio de Dios, es el Hades, el lugar de los tormentos.
Allí vemos entonces una gran diferencia entre el mendigo y el rico que solo se preocupaba. Había un hombre rico, dice, que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como, bueno, este rico se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Cristo se remite a las Escrituras. En las Escrituras Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés, se refiere a la Biblia, a la Torá, a los 5 libros del Pentateuco y a los profetas. Es como si dijera, la Biblia tienen, ahí está. Tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaren de los muertos. Así que no los espanten de que hay un purgatorio y de que nosotros podemos estarle rezando a un muerto y que nos están escuchando esas oraciones. No, ya no hay más oraciones que puedan sacar a alguien del purgatorio. Porque ¿quién será el mentiroso? Esos que inventaron el purgatorio. Porque se acuerdan de esos 2 ladrones que está escrito en la Biblia. Estaba Cristo en la cruz colgado en el madero y le dijo Cristo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. No le dijo Cristo, pues si haces esto, si guardas el sábado, si vas a la iglesia adventista, si vas con los testigos de Jehová, si vas con los mormones, sino que le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, como dijo Fox, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos dicen que estará se refiere al futuro, pero no, porque está diciendo hoy. El estarás no quiere decir que va a estar después. Y también dicen que porque si dicen que hoy, pues entonces el ladrón se le adelantó a Jesús, porque Jesús todavía tenía que estar en la tumba 3 días y 3 noches, entonces no podía estar hoy. Pero Dios no es mentiroso. ¿Sí? Si Él dijo hoy, es que es hoy. No podemos cambiarle a las Escrituras y estar inventando nosotros. No, es que, ¿cómo crees que? Pues, ¿cómo crees tú que va a ser eso posible? Si Él todavía tenía que pasar 3 días y 3 noches ahí en la tumba, entonces tenía que esperar hasta que ya Cristo resucitara para que estuviera con Él en el paraíso. Pero no hay que olvidar que Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Él hace posible que hoy, si tú o yo nos llamara a Dios en este momento, estaríamos con Él en la presencia de Dios para juicio, pero con un abogado que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que pagó nuestra deuda en la tumba, en la cruz del Calvario. Bueno, también la tumba porque murió y padeció ahí el infierno de la muerte. No que hubiera estado ahí con el infierno por los que estaban en el infierno, no, sino simplemente que el sufrimiento fue un infierno para Dios y para todo el mundo. Es un tormento el llegar a la muerte. La doctrina del purgatorio es tanto para afirmar que el sacrificio de Cristo es insuficiente. En su última exhalación dijo, consumado es, o sea que era suficiente, quedó pagada la deuda. O sea que el apóstol también dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso la doctrina del purgatorio ofende la palabra de Dios, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, es suficiente.
Y más, también es peligroso aceptar esa doctrina porque hacemos a Cristo mentiroso. El Hijo de Dios le hizo una promesa a ese ladrón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa doctrina hace mentiroso a Dios, porque Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, vas a ir al purgatorio y necesitas 50 rezos y un novenario, y no le dijo, te tienen que hacer un cabo de año, después del cabo de año a ver si pasas el purgatorio, ¿sí? De acuerdo al dinero que caigas aquí en la iglesia, ¿no? Porque ya todo ha sido negocio, todo es negocio, es dinero, pero debemos ver que la muerte no es una broma, es una realidad. La vida no termina con la muerte, la vida sigue después de la tumba. La vida sigue después de la tumba. La pregunta es, ¿en dónde pasará usted la eternidad? Eso es lo que debemos de preocuparnos y debería usted preocuparle. La Escritura dice, la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Está bien claro, la paga del pecado es la muerte. Pero enseguida dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la solución al problema del pecado. Porque no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, ni pecado tan pequeño que no pueda ser castigado. Pero solo en Cristo, porque Él sí pagó la deuda completa. Hoy Cristo sigue extendiendo sus brazos en una cariñosa invitación, diciéndole a usted y diciéndome a mí, venid a mí, todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Usted ya no tiene que tener temor ni tener miedo si en este momento muriera, si muriera mañana. Por el momento nosotros sabemos a dónde vamos, porque Él dijo, venid a mí, os haré descansar. Tenemos descanso ante ese temor, ante esa ansiedad, ante esa angustia. Arroje de lejos de usted la carga que le han impuesto del purgatorio, de esas falsas enseñanzas, de que usted tiene que rezar 1000 Padres Nuestros y 1000 Aves Marías y una estación y 2 estaciones y 3 estaciones, un cabo de año, novenarios. Pero aceptemos cada uno de nosotros el perdón de Jesús. Es todo lo que necesitamos, aceptar el perdón de Jesús. Él ya pagó nuestra deuda. Solo crea y hoy mismo será hecho hijo de Dios. Y hoy mismo gozará de la vida eterna. Pero recuerde, la muerte no es como le han enseñado. Es como la Biblia hoy le ha enseñado.